se le mete a la calidad. Así es como me gusta, oír hablar. No al bloque. No al bloque. No me digas eso, viejo. Tú estás loco. El Mañanero. Los sobrevivientes del View. Y como anunciamos antes de la pausa, recibimos a uno que es de la casa, nuestro politólogo de cabecera, Ale García. Bienvenido al Mañanero. Muy buenos días. ¿Qué tenemos, Ale? Una semana que pudimos haber empezado hablando de las dos mociones de censura. Tenemos dos países, Corea del Sur y tenemos Francia, donde posiblemente los presidentes lo tumben, pero no vamos a hablar de eso, o del indulto que Biden dio a su hijo. Sino para dar continuidad a lo que empezamos la semana pasada, habíamos dicho que celebrábamos que había una guerra menos, que era la guerra entre Israel en el Líbano, pero sin embargo, bueno, parece que eso también se va a reiniciar. Vamos a hacer algo que empezó esta semana muy importante, recordando que en el mundo actualmente hay 110 guerras o conflictos, de acuerdo a los estudios de Ginebra. Uno no lo ve tanto. Los tres más importantes sabemos que son el de Ucrania y Rusia, el que está ocurriendo en Palestina, pero hay otros muy importantes como el de Yemen. Y hoy vamos a hablar del de Siria, que es un conflicto, voy a dar como los antecedentes. En los años 40 se liberó Siria del Imperio francés, ¿no? Y a partir de eso tuvieron unos años de transición y en el año 1970, en los 70, empezó el papá del actual presidente al-Assad a gobernar hasta el 2020. En el 2020, el actual presidente Bashar al-Assad entró al poder con propuestas supuestamente democratizadoras y de hacer cambios. 2 años después se dieron cuenta de que no era así. Empezó un régimen igual de represivo que el de su padre, bastante sanguinario. Y en el 2011 surgió algo que se llamó la Primavera Árabe. Varios países musulmanes del norte de África empezaron una primavera en Libia, pidiendo reformas democráticas, y en ese año empezó una guerra civil en Siria. Tenemos una imagen ahí. Siria es un país bastante diverso. En esta imagen nos damos cuenta, vamos a ver, que es un país bastante dividido por secciones y grupos musulmanes. Como la semana pasada hablamos, hay 2 grupos musulmanes fundamentales. El otro mapa. El otro mapa es un grupo fundamental aquí. Si ustedes ven, vemos 3 o 4 grupos fundamentales. El que está de naranja, que es el más grande, es un grupo suní, que es un grupo musulmán, ¿no? Después tenemos los pequeños verdes, que son un grupo alawita, que es el que pertenece el presidente actual, pero también hay cristianos y hay kurdos. Si ustedes se dan cuenta, el territorio está dividido fundamentalmente por facciones musulmanas y cristianas. Y eso ha hecho que la guerra civil también se convierta en una guerra nacional. Entonces tenemos 3 grupos fundamentales que han entrado en guerra, y esa guerra empezó, como les decía, en el 2011, tuvo como un tiempo bastante fuerte hasta el 2016 y se calmó más o menos en el 2020 gracias a negociaciones en la ONU. El miércoles pasado se reiniciaron los conflictos y el grupo, ahora el siguiente mapa, por favor, quizás los que nos están escuchando no lo ven, pero el miércoles pasado uno de los grupos insurgentes contra el gobierno empezó de nuevo, hizo un ataque aprovechando 3 momentos esenciales. Primero, que el grupo, como sabemos, Irán está más o menos concentrado en la guerra que está ocurriendo en el Líbano y en Israel. Y también Rusia está concentrada en su propia guerra contra Ucrania. Y los Estados Unidos hay una transición de gobierno. Pues un grupo insurgente aprovechó ese momento y si ustedes lo ven, al noroeste, la parte que está verde, al noroeste del territorio de Siria, empezó a tomar la segunda ciudad de importancia, que sería para nosotros como Santiago, que se llama Alepo, tiene 2 millones de habitantes, y tomó esa ciudad. A partir del miércoles ha ido avanzando y ha tomado 70 ciudades. Sí. Sabemos que en este tipo de países, en Occidente, las guerras es por territorios, por invasión de territorios. ¿Existe otro tipo de atractivo, ya sea petróleo, oro, urano, que haga que las guerras se mantengan en el tiempo? Sí, en esa guerra, sobre todo en la de Siria, podemos poner el mapa de nuevo, por favor, el último. En la guerra de Siria hay intereses que no son sirios. El gobierno de Bashar al-Assad, que es el presidente, hubiese caído muy rápido si no hubiese tenido 2 apoyos. Si ustedes ven en el mar que se ve ahí, que es el mar Mediterráneo, hay 2 bases militares que son rusas. Una base naval, que es la más importante en Tartus, y esa es la única salida al mar Mediterráneo de Rusia. Por eso Rusia, tan pronto como los insurgentes tomaron Alepo, ha bombardeado la ciudad, y desde el 2011 ha sido el que le ha dado fundamentalmente el financiamiento. Antes de eso, es el que ha dado, pongamos el mapa de nuevo por favor un momento, es el que le ha dado fundamentalmente financiamiento a
al gobierno de Bashar al-Assad. Y en el sur, si vemos, hay 2 bases de Estados Unidos. Esas 2 bases no están dentro del territorio, una está en Jordania y una está en Irak. Pero esas 2 bases norteamericanas son muy importantes porque son las bases que están, como ustedes ven, ante lo que ellos le llaman el eje del mar. Así que en general hay intereses de otros países que han mantenido la guerra. Bashar al-Assad, que está súper acusado de haber cometido crímenes contra su pueblo, que utilizó armas químicas y demás, hubiese caído desde el 2011, pero ni Rusia, ni China, ni Irán lo permite. Y por el otro lado, en el norte, están los kurdos, que es otro grupo étnico, ¿no? Sería, no sé, como para que entendamos, sería como los sanjuaneros, por decir así, ¿no? Una región que tiene una cultura muy particular, ¿no? Y con unas tradiciones muy particulares. Entonces, esa región está siendo apoyada por otro grupo, ¿no? Que es Turquía, porque son como grupos afines. Mi pregunta, y siempre me llega a la mente lo mismo, desde que yo tengo uso de razón, esa zona se está peleando. Sí. Entonces, ¿de Y qué tú tienes sirven tus los años. organismos internacionales grandes? La ¿Para ONU. qué sirven si en 40 años que yo tengo, ellos no han podido evitar la guerra? Fíjense que ahora mismo de las 101 guerras que tenemos, hay de esos conflictos, 45 son en Medio Oriente y 35 en África. ¿Cuál es el problema? De que en Occidente ha logrado sus objetivos. Pensemos que América se convirtió en un espacio libre de paz. No hay guerras interestatales desde los años 40, ¿no? No tenemos una guerra interestatal. Pero claro, para que eso funcione, los países tienen que estar dispuestos a cumplir el derecho internacional. Fíjate que hace una semana se logró que el alto el fuego entre el ejército de Hezbollah, ¿no? en el Líbano contra Israel. Y se logró un acuerdo de paz gracias a algunos países, pero ellos han seguido atacándose. Entonces Hezbollah lanza misiles y le responde Israel. Para que el derecho internacional funcione, los países tienen que querer acatarlo, aunque después tengan consecuencias. Por ejemplo, ahora mismo Netanyahu dice, no, yo hago lo que me da la gana, aunque la comunidad internacional diga otra cosa, aunque después pague las consecuencias. Pensemos que la Corte Penal Internacional lo está requiriendo, pero hay países que dicen no importa. Y fíjate que eso ocurre como en el derecho interno. Nosotros tenemos un derecho procesal penal que dice usted no puede robar, pero hay gente que siempre estará dispuesta a robar, aunque después pague las consecuencias. Alex, ¿cómo Dime. se... cómo- No, aquel. El inteligente. Ale García fue que él dijo. ¿Cómo se... Los dos son García? Ah, bueno. Sí, eso me Y dijeron. los dos somos inteligentes. ¿Cómo se estructuran estos bandos, diferentes bandos, y cuáles son sus intereses? Y quiero saber si tiene que ver con religión. Sí, el Esa es la- trasfondo ese es el- sí. El trasfondo No me sí, digas que te llevaron la después pregunta a la ti. siguiente no. Ese es el allante. No, es que a mí, Ah, a mí ok. antes que tú a mí me molesta eso. O sea, toman las imágenes de fe, o vemos Sí. el nombre, Dios, Alá, el que sea, ¿verdad? Esa imagen de fe, y quieren simplemente marearnos con que, ay, que es por la fe, cuando todos sabemos, bueno, es mi pensar, ¿verdad? Mío de mi propiedad, que no es por la fe. O sea, utilizan a esa pobre gente en nombre de su fe para sacar el petróleo, para robarse los territorios, tu video de en teoría lo de que esa conspiración. gente se hace más rica, en lo que otra gente y otros países se hacen más ricos. Y las Naciones Unidas, mi amor, secas, mi amor. Oye, ¿qué ¿Cómo tal? se Es estructuran? cierto. Porque esos bandos tan diferentes en un solo lugar, ¿cómo toman tanta eminente. fuerza? Porque Moisés Así cuando es. Mira, fíjate que si uno ve la historia moderna, pero también la historia de la humanidad, ninguna guerra se ha hecho eminentemente por religión. Uno piensa, por ejemplo, en las cruzadas. Supuestamente los cristianos contra los musulmanes, pero realmente lo que querían era el paso que existía en lo que hoy es Constantinopla. Como mareando No algo, era sí. realmente la religión. Y en la actualidad, si bien es cierto, hay 3 grupos, ¿no? Tenemos los suníes, los chiíes y una minoría, ¿no? Que es la kurda, por ejemplo. No es verdad que es la religión que está detrás. No es porque tu religión está en contra de la mía. Hay intereses. Y fíjate que en la actualidad ni siquiera son intereses dentro del país, son intereses exteriores. Tenemos a Rusia y a Irán con unos intereses y apoyan un grupo y le dan dinero, le dan armas. Tenemos a otro grupo que es los kurdos, apoyado por Turquía, que le da dinero, le da armas. Y tenemos a Estados Unidos con otro grupo de rebeldes que le da dinero y le da armas. Sí hay una ideología detrás. Y la pregunta es, ¿qué ideología imponemos? Como por ejemplo los el Estado capitalistas Islámico. y los socialistas. No, mi pero el Estado amor. Islámico, que en el 2011, bueno, a partir de la guerra del 2011, casi gobernó Siria, llegó casi hasta la capital, Damasco, lo que quería era imponer un Estado Islámico. Y recuerdan ustedes Al Qaeda y recuerdan el ISIS, ¿no? Entonces quería imponer un tipo de pensamiento y de estructura. Tenemos otros de los rebeldes que quieren imponer una democracia y tenemos otros que quieren imponer un sistema republicano ortodoxo, ¿no? De cristianos ortodoxos. Entonces, si bien es cierto, detrás hay un trasfondo, una justificación religiosa, en la realidad lo que hay es intereses y ni siquiera de los mismos países. Sí, mira, Y tomar en cuenta que el musulmán no acepta que nadie crea en otra cosa que no sea lo de él.
Pero eso no pasó. Pensemos que el cristianismo, o sea, ellos están viviendo una etapa que el cristianismo ya vivió. Sí, o por sea, hace 300 años. O bueno, más. hay países que no. Fíjate que, por ejemplo, en comunidades actuales tenemos los rohingyas, por ejemplo, en Birmania, que es un grupo dentro de los budistas, ¿no? Hay como Pero dos secciones minoritario. budistas minoritarias, pero fíjate que ahí los cristianos se están matando. Ahí los cristianos están para imponer sobre los budistas su religión, están matando personas. Es bueno que, Quizás uno no lo ve mucho. que podamos hacer un concepto como un poco más amplio de qué, por qué y desde qué momento en la historia, desde la época medieval, comienzan los países que ya se desarrollaron en la parte de Asia y demás. El por qué comienzan las guerras. Es un tema de territorio, es un tema de variedades, es un tema de cultura, es un tema biológico, es un tema de creación de pensamiento. Entonces, dentro de la Organización de las Naciones Unidas hay algo que se llama la OTAN, que persigue y persiste sus intereses. Es bueno que le expliques un poquito a la gente cuáles las particularidades de pertenecer a intereses dentro de los organismos internacionales que no necesariamente tienen que ver con sus culturas, sino con su responsabilidad de política exterior. Ok, la OTAN es una fuerza militar, o sea, fuera de las Naciones Unidas, es del Acuerdo del Atlántico Norte, lo dirigen los Estados Unidos y están los países que han querido del Atlántico Norte, Canadá y otros países, ¿no? Pero fíjate que quizás en la estructura de la ONU fue creada en 1945 con dos objetivos. Evitar que se repitieran las guerras mundiales. Ya había habido un primer intento con lo que se llamaba la Liga de las Naciones en el 1929 y como fracasó, se hizo las Naciones Unidas en 1945. Dos elementos esenciales: que no se repita la guerra y que se respeten posteriormente los derechos humanos. Claro, para eso las Naciones Unidas están divididas en dos grandes grupos, ¿no? La Asamblea General, donde están los 193 estados con un voto, y eso es totalmente democrático. Lo que se logra en el Consejo de Seguridad es cada voto vale por uno. Y después tenemos el Consejo de Seguridad, que son 15, pero ahí están los 5 permanentes, que son Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia y Francia. Y ahí hay un poder de veto. Lo que se hace en la Asamblea General de los 193 es por mayoría. Pero en el Consejo de Seguridad son los 5 que sí tienen poder de veto. Y porque uno de los 5 diga que no, pues no se hace. Pensemos ahora mismo se pidió los casos azules, que sería el ejército de la ONU, que fuera Haití. Y de los 5, bueno, son 15, pero de los 5 del Consejo de Seguridad permanentes, 2 dijeron que no, que son China y Rusia, y bueno, ya no se hace. Pero pensemos que cada país persigue sus intereses dentro de la ONU. O sea, en general, República Dominicana tiene su agenda y la defiende dentro de las Naciones Unidas. El problema está, y yo creo que ahí está la dificultad, cuando no nos ponemos de acuerdo con consensos mínimos. Y ahí está el problema. Cada país defenderá sus intereses. Por ejemplo, si vamos a las Naciones Unidas, ¿cuál es la posición dominicana respecto a Haití? Es una posición y evidentemente tendremos a Haití con otra posición. Ahora, deberíamos llegar a consensos mínimos. Por ejemplo, que al momento de yo defender mi posición no puedo violar los derechos humanos de las personas. O fíjate que un principio de la ONU Quédate tú allá y yo me quedo aquí. Sí, la solución pacífica de conflictos. Es la mejor solución, pero no entiendo un lado. Claro, pero fíjate que en general el principio de la ONU básico es la solución pacífica de conflictos. Siempre va a haber conflictos. Ningún Estado va a estar de acuerdo con todo lo que otro Estado haga. Pero la idea esencial de la ONU es que lleguemos a solución pacífica. O sea, en vez de yo, por ejemplo, respecto a Haití, si no nos entendemos, en vez de yo hacerlo del 37, matar gente o invadirlo o que hagamos una guerra, bueno, pues en general deberíamos llegar a acuerdos negociados. Y tenemos dos modos. Y tienen que cumplirlo ambos lados, porque lo del 37 es una consecuencia de no respetar los acuerdos del 29. Yo creo que, no me quiero meter en lo del 37, yo creo que no hay justificación ninguna para una masacre, en ningún caso. Yo creo que debemos aprender de esa experiencia. No justifiqué, dije consecuencia. Para que no se malinterprete, justifiqué, dije es una consecuencia de la falta de respetar los acuerdos de la parte haitiana de los acuerdos del 29. Sí, yo creo que es un poquito previo. O sea, fíjate que es una política de Estado lo que se llamó la defensa de los límites fronterizos y con sus particularidades. En el 37, cambió mucho la política de Estado. Se volvió una política, vamos a decirlo así, de justificación de los límites fronterizos. Pero, por ejemplo, en la actualidad, que tenemos otro contexto, evidentemente que nuestras leyes migratorias deberían buscar el interés nacional, pero siempre acorde a unos mínimos, yo creo, internacionales. Mi hermano Alex, ¿cómo la gente se comunica contigo para ampliar esa y otras informaciones? Bueno, yo creo que Alex García LO y nos vemos la próxima semana. Esperemos que no sea con conflictos. Como debe ser, el boletín nos divide del debate. Y ahora, un